días con todos. Definitivamente el clima nos es adverso, creo que a todas las regiones de nuestro país, pero fundamentalmente a la Sierra Ecuatoriana, la capital de la República, a este momento sin gota de sol, como aspiraríamos. Hay una nubosidad impresionantemente grande. Entiendo que todas las ciudades ecuatorianas reflejan aquello. Bueno, me dirán, estamos en invierno y las cosas están ocurriendo tal y como han ocurrido y han sucedido en el tiempo. Estamos viendo que los principales titulares de la prensa nacional alude al sismo de esta víspera en horas de la madrugada, que ha dejado en forma definitiva 3 compatriotas muertos, 47 heridos. El balance parcial es de 10 infraestructuras francamente colapsadas en Esmeraldas y afectaciones graves en otras 70 edificaciones. Ojalá podamos conversar más lueguito, lo más pronto posible, con el gobernador de la provincia de Esmeraldas. Él tendrá informaciones y balances de última hora. Los daños más graves se han presentado inequívocamente en Atacames, en su parroquia Tonsupa, donde continúa la evaluación técnica. Ayer durante el día las playas lucieron vacías luego del sismo 5,7 grados, ocurrido a las 2:11 de la madrugada. La gobernación de la provincia informó que hubo 3 fallecidos, 47 heridos. Y claro, las clases y otro género de actividades están suspendidas donde haya actores juveniles o niñez de por medio. Hay una conmoción internacional por el avance de el terrorismo, la odiosidad ideológica, la odiosidad política. Es feo, tenebroso, horripilante. Conmociona ver el asesinato del diplomático ruso tendido en el suelo con sus brazos totalmente abiertos. Le cayó este terrorista, este fanático turco, entiendo que era turco, policía turco. Este embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, fue victimado en un atentado en Ankara cometido por un policía durante la inauguración de una muestra de arte. Pero era un policía, porque también ya murió, era un policía de un discurso más radical que el peor de los terroristas a los cuales él vigilaba en sus movimientos. Tras el asesinato, el atacante fue abatido, pero su familia está siendo investigada. El crimen supone un duro revés para la cooperación entre Moscú y Ankara en la lucha contra el terrorismo yihadista, ¿no? Y el arreglo del conflicto en Siria. Bien, estamos ya con el... ¡Ay, qué buena nota! Les saludamos muy cordialmente, señor licenciado Blasco Peña-Herrera. En nuestras manos acabamos de recibir el empeñoso trabajo indagatorio que ha realizado la empresa Márquez y que nos está reportando un empate técnico prácticamente entre las candidaturas que no lograron fusionarse y que estuvieran construyendo básicamente, si sumo 35, 34 más 13, 8, que la encuesta de Márquez no le concede, sino el público le conceden tanto al general Moncayo con 13-8, 17-1 a Guillermo Lasso,
y 17.4 a Cintia Viteri. Eso nos da ¿cuánto, compañeros? Nos da 30, 47, casi 48 puntos, ¿verdad? A grosso modo. Frente al 31,3, 31.3 más bien, que el favor del público le da y le otorga al candidato oficialista Lenín Moreno. En resumen, 31-3 para Lenín Moreno. Número 2 en votación, Cintia Viteri, 17.4. Tercer puesto con 17.1 para Guillermo Lasso, apenas a 3 décimas las dos candidaturas, pero en evaluaciones y mediciones últimas siempre saca el segundo lugar Cintia Viteri y el primer lugar naturalmente en el pelotón opositor a este gobierno correísta. Y luego tenemos finalmente en esta primera gran porción de candidaturas al general Paco Moncayo con 13, 8, casi 14 puntos porcentuales. Dicen que está en market en 3 puntos y medio el señor Dalo Bucarán y su binomio, el respetable doctor Ramiro Aguilar. El señor Zuquilanda está con 1.9, el señor Espinel con 1.2, el doctor Washington Pesantes con 0.5. Hay una intención de anular el voto de 7 puntos porcentuales y en blanco 6.3. Mis invitados ya arriban al estudio y ellos son, para honor de la cadena Democracia, el señor doctor Felipe Burbano de Lara, catedrático importantísimo de Flaxo, y el señor licenciado Lolo Echeverría, un puntal en la Cámara de Comercio de la capital de la República, ahora con una presidencia nacional en turno. El licenciado Lolo Echeverría también nos acompaña a esta hora. Estoy con el licenciado Blasco Peña Herrera. ¿Cómo se ha distribuido, cómo se distribuye hasta este momento la votación o la intención de voto en todo el país? Sería la primera interrogante, a ver si nos da más o menos un perfil de la intención de voto, donde se concentra mejores posibilidades de adhesión ciudadana para Guillermo Lasso, para Lenín Moreno, les digo indistintamente, para el general Moncayo y también para la doctora Cintia Viteri. Muy buenos días, licenciado Peña Herrera. Buenos días también a ustedes, invitados en el estudio. Le escuchan los invitados. Tenga la gentileza el doctor Felipe Burbano, el licenciado Lolo Echeverría. Blasco, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Felipe. Muy buenos días, Lolo. Y muy buenos días a todos los cientos de miles de personas que escuchan su programa día a día, mi querido Gonzalo. Debo comenzar, para cumplir con el reglamento del CNE, explicando la metodología utilizada para obtener los datos que usted acaba de informar. La encuesta fue tomada mediante la aplicación de entrevistas directas, cara a cara, en hogares de personas de ambos sexos, mayores de 16 años, de todas las provincias del país: Guayas, Pichincha, Manabí, Suárez, Los Ríos, Del Oro, Tungurahua, Chimborazo, Loja, Esmeralda, Zimbabura, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena, Cañar, Bolívar, Carchi, Sucumbíos, Morona, Santiago, Napo, Zamora, Chinchipe, Pastaza e inclusive Galápagos. En total se levantaron 7.660 casos válidos. La muestra fue tomada entre los días 10 y 13 de diciembre. Estamos hablando de una semana atrás, y la estratificación de la muestra se realizó con base a criterios socioeconómicos, poblacionales y geográficos, por lo que los datos que usted acaba de comentar tienen un nivel de confianza sobre el total de la muestra aplicada del 95% y un margen de error de más o menos 3. Yendo directamente a su pregunta,
Yo recuerdo, mi querido Gonzalo, que hace aproximadamente 6 semanas, 5 o 6 semanas, estuve con usted en una entrevista realizando el mismo análisis. Y en ese momento, que faltaban 1 o 2 semanas para que termine el proceso de inscripción de las candidaturas, hablábamos de la necesidad imperiosa de que se realice un acuerdo, una convergencia, una concertación entre las agrupaciones de oposición al gobierno, porque veíamos que el voto de oposición se encontraba dividido, fraccionado, y que esto hacía posible que la diferencia entre los votos del candidato oficialista, Lenín Moreno, y los candidatos de oposición sea prácticamente, si es que comparamos con cada uno de ellos, de 2-1. Lamentablemente eso no se produjo. Ahora es imposible porque las candidaturas son irrenunciables, y vemos que han pasado las semanas y podemos sacar algunas conclusiones. Primero, usted informó de los datos. El gobierno, o digamos el binomio de Lenín Moreno y del ingeniero Glass, tiene el 31,3% de los votos totales. Ellos en su mejor momento llegaron a tener el 42%, bueno, Lenín Moreno el 42%, bajó hasta el 28,1%, que es un dato de hace 15 días, y se logra recuperar el fin de semana anterior al 31,3%. Luego de eso le sigue un pelotón que yo no diría que es de 2, sino de 3, por la diferencia que existe entre los 3 candidatos de oposición. Cintia Viteri y Guillermo Lazo en un empate no solamente técnico, sino matemático, no prácticamente matemático, porque son décimas, y el general Paco Moncayo, que está a 4 puntos, está a 3 puntos realmente de los dos candidatos, no está a 3 puntos y décimas. ¿Cómo se compone? ¿Cómo está esta? Y me permito hablar de estos 4 candidatos sin desmerecer, por supuesto, a los otros, pero la diferencia que nosotros en este momento vemos con el resto con el siguiente pelotón, ¿no es cierto? Sí. Con Abdalá Bucaram, Patricia Zutilanda, el señor Espinel y el señor Pesante, es de 10 puntos, por lo tanto, por el tiempo que tenemos para el análisis, me voy a concentrar en los 4 candidatos. ¿Cómo está conformado la estructura electoral del país? Primero, debemos recordar que la provincia del Guayas tiene el 24,7% del peso del voto nacional, es decir, con sus 3.073.271 electores, equivale al 24,7% del peso. 24,7, casi 25% de los votos están en Guayas. Le sigue Pichincha, con 2.254.570 electores, o el 18,1%. Entre los dos, porque además del momento, haciendo un análisis de lo que ha sucedido en las anteriores elecciones, yo tengo publicado un estudio, un libro que recoge los datos de 22 años de elecciones. Vemos que entre las dos provincias hay cerca del 50% de votos válidos, porque hay menor ausentismo. Entonces, Guayas y Pichincha son muy importantes. Después hay otras 3 provincias importantes: Manabí, Azuay y Los Ríos. Manabí con el 9,6%, Azuay con el 5,2%, Los Ríos con el 5,1%, tal vez le incluiría a El Oro también con el 4,2%, y después un tercer grupo de provincias que básicamente están en la sierra central, con excepción de la provincia de Esmeraldas, y esas están en el orden del 4 al 3%. Yo diría, ¿cómo están los votos en estas provincias que son las que definen finalmente quién gana una elección? Repitamos las provincias donde se define la votación nacional.
digamos, yo simplemente por peso electoral, porque yo voy a decir más adelante en cuáles pienso que hay alguna posibilidad de voto, pero Guayas con el 24,7, Pichincha con el 18,1, Manabí con el 9,6, Azuay con el 5,2, Los Ríos con el 5,1, El Oro con el 4,2 y Tungurahua con el 3,6, estando muy cerca de Chimborazo con el 3,3. Pero vamos a tomar este grupo de provincias con las cuales ya tendríamos cerca del 80% del voto nacional. ¿Qué es lo que sucede con cada una de las candidaturas? Lenín Moreno, en la provincia del Guayas, tiene al momento el 25,8%. Es un porcentaje alto. Yo diría que está entre el piso y el techo de lo que Alianza País tiene en la provincia del Guayas. En Pichincha tiene el 31,5%. El 31,5% está nuevamente entre el techo y el piso de lo que ha venido teniendo esta candidatura desde que comenzamos las mediciones. En la provincia de Manabí tiene el 42,6% y está cerca del techo en Manabí. En Azuay, 32,5%, igual, esta es una votación estable que tiene Alianza País de allí. En la provincia de Los Ríos, 34,3%, está por sobre el techo de lo que ha tenido Alianza País en Los Ríos, igual que en El Oro, 34,7%, en Tungurahua, 26,5%, y en Chimborazo, 25,7%. Tenemos el dato de todas, por decir, en la provincia de Esmeraldas, 34,6%, en Loja, 29,6%. Es decir, primera conclusión, el voto de Lenín Moreno tiene un comportamiento que se puede correlacionar con los niveles de aceptación que tiene el gobierno en estas provincias y está en una media, no en una mediana, está en una media de la votación de los votos que he sacado de los porcentajes que he sacado en trabajos anteriores que nosotros hemos realizado. Lenín Moreno, quiero volver a mencionar, hace 15 días que realizamos una encuesta que fue tomada únicamente en la provincia de Guayas y Pichincha, tuvo el 28,1%, subió al 31,3%, es decir, tuvo un pequeño respiro, ¿no?, de 4 puntos que son importantes en la campaña, con relación a esta evaluación que fue tomada la semana anterior. Ahora me voy a permitir hacer la lectura de los votos de Cintia Viteri para que veamos, para que contrastemos la composición de su participación electoral en el mercado nacional. En la provincia de Guayas, Cintia Viteri tiene 29,8%. El primer puesto. 30%, el primer puesto. En la provincia de Pichincha, el 12,6%. En Manabí, 14,8%. En Azuay, 13,9%. En Los Ríos, 14,8%. En El Oro, 14,8%. En Tungurahua, 13,6%. Y en Chimborazo, 12,3%. En el resto de provincias, básicamente tiene lo mismo, es decir, por debajo del 15%. En el caso de Guillermo Lasso, en Guayas tiene el 20,5%, en Pichincha tiene el 14,5%, en Manabí el 15,4%, en la provincia de Azuay el 17,2%, en Los Ríos del 16%, en El Oro 24%, en Tungurahua 24,4%, y en la provincia de Chimborazo 14,7%. Y finalmente, el general Moncayo, en la provincia de Guayas tiene el 6,3%, en Pichincha el 20,8%, en la provincia de Manabí el 10,2%, en la provincia de Azuay el 13,3%, en Los Ríos el 10,8%, en El Oro 7,6%, en Tungurahua 11,3%, en Chimborazo 25,4%. Primeras conclusiones. Ya hemos hablado acerca del candidato de gobierno y que tiene pues una votación equilibrada con un voto que
se va sobre la media en la provincia de Manabí, pero en el resto es una votación equilibrada. La concentración de los votos de Cynthia Viteri fundamentalmente están en la provincia de Guayas. En Guayas ella tiene 7.4 puntos nacionales del 17% que tiene. 7% lo tiene en Guayas. En la provincia de Pichincha ella está cuarta y obtiene 2,3 puntos nacionales. Y en el resto de provincias mantiene un porcentaje inferior al 15%, en donde va cogiendo puntos o décimas de punto para llegar al 17,4%. Pero lo fuerte, la fortaleza principal está en Guayas, 7,4 puntos nacionales. En el caso de Guillermo Lasso, en Guayas, él llegó a tener el 25%, pero en este caso tiene el 20,4%, tiene 5.1 puntos nacionales con ese 20,5%, y luego de eso tiene una votación mejor distribuida que los otros candidatos, porque tiene una votación estable tanto en las provincias de la sierra como en las provincias de la costa, teniendo en algunas provincias de la sierra como en Loja el 21,5%, en Tungurahua el 24,4%, es decir, provincias en las cuales tiene alta participación, pero en promedio él tiene una mejor repartición con porcentajes que están por encima del 15% en todas las provincias. En el caso del general Moncayo, tiene una muy buena participación en la provincia de Pichincha y en la Sierra Central, en donde está por encima del 20% en muchas de las provincias de la Sierra Central, una participación muy baja en Guayas y una participación muy baja en Manabí. ¿Qué podemos sacar como conclusión de todos estos números con los que espero no haber confundido? Perdone, licenciado, en Pichincha destaquemos que gana Lenín Moreno al general Paco Moncayo y al resto de candidaturas. Sí, en Pichincha con el 31,5% Lenín Moreno está primero y estará primero muy probablemente. Claro. Al final ¿Es el voto duro electoral de la burocracia? No de la burocracia, sino del voto duro de la ciudadanía, ¿no? Indudablemente el bastión, hay dos bastiones de Alianza País ahora en el país. El primer bastión está en Guayas, en Pichincha. Yo diría que en porcentaje el segundo está en Manabí, pero no podemos dejar de lado el altísimo porcentaje que tiene en Guayas, porque teniendo el 25,8% es la segunda candidatura que más votos tiene, después y obtiene ahí 6,4 puntos nacionales después de Cynthia Viteri. Entonces él está primero en Pichincha y segundo en Guayas. De ahí que tiene el 31,3%. Es de ahí que casi tiene dos veces más en relación al resto de candidatos. Está fuerte en Guayas, está fuerte en Pichincha, está fuerte en Manabí, está fuerte en Azuay, está fuerte en Los Ríos, está fuerte en Tungurahua. Es decir, esa candidatura no solamente está ahora, ha venido estando fuerte los meses anteriores, pero se mantiene todavía fuerte ahora y logró este repunte del 4% por un golpe político que marcó la agenda o que redefinió la agenda en estos últimos 15 días, del cual me voy a permitir comentar en unos momentos. ¿En dónde puede haber movilidad de voto? ¿En dónde vemos nosotros, según nuestra experiencia, pues vamos 25 años haciendo este tipo de análisis y otros análisis que no son solamente de candidatos, pero que son de otro tipo, ¿no? De comerciales o empresariales. ¿En dónde puede haber movilidad de voto? A ver, en la provincia de Guayas, ¿quién puede crecer? Están los votos bastante bien distribuidos, pero no podemos dejar de mencionar que en la provincia de Guayas está el bastión
de Madera de Guerrero, el Partido Social Cristiano, con Jaime Nebot. Jaime Nebot tiene cerca del 70% de aceptación, sobre todo en el Cantón Guayaquil, y él es una de las pocas personas en el país que tiene, que ha demostrado tener transferencia de voto. Yo diría que Cynthia Viteri tiene un espacio no muy grande, porque está no mayor, está cerca del 30%, pero algo puede crecer en la provincia de Guayas, algo puede crecer en la provincia de Guayas. En Pichincha, yo diría que las cosas están bastante definidas ahora. Es decir, va a depender, por supuesto, de enero, va a depender, en enero vamos a vivir otra realidad, porque ya habremos salido de la confusión de la ley de plusvalía y nos estaremos enfrentando nuevamente a los problemas que cada día tenemos que sobrellevar los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y que finalmente fueron sincronizados o sintonizados por los candidatos, pero en Pichincha deben suceder algunas cosas para que haya una movilidad importante de votos y para que esto finalmente permita que haya una segunda vuelta y para que esto aclare la posición del candidato que llegue a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Vemos al general Moncayo muy fuerte en Pichincha con el 20,8%, a Guillermo Lazo con el 14,5% y a Cynthia Viteri con el 12,6%. ¿Sí? Algo puede pasar todavía en Pichincha. En el resto de provincias, comenzando por Manabí, ¿no? Yo consideraría personalmente que se van a ir endureciendo los votos, se van a ir endureciendo, es decir, que considero que el 42,6% que tiene Lenín Moreno, por estar muy por encima de la media y de la mediana de todas estas provincias, posiblemente se vaya ajustando, posiblemente hay un voto que todavía es un voto muy blando, partiendo de una base alta, pero todavía haya algo de movilidad de voto en Manabí. Pienso que en la Sierra Central todavía va a haber una movilidad hacia el candidato, que en este caso está más fuerte de ahí, que es Paco Moncayo. Pienso que ese es un buen mercado electoral para ella, para él. Y en el caso de Cynthia Viteri, pienso que todavía tiene posibilidades de crecer en tres o cuatro provincias, en Los Ríos, en El Oro, en Tungurahua, básicamente en esas tres provincias, Guayas, Los Ríos, El Oro, Tungurahua, porque ahí existen líderes locales que sin tener la capacidad de transferencia de voto que tiene Jaime Nebot en la provincia de Guayas, están muy bien evaluados y ella no logra tener todavía los porcentajes que tienen los candidatos locales. Eso, mi querido Gonzalo, queridos amigos, eso lo vamos a ver con más claridad en el mes de enero. Yo diría que en la segunda semana de enero comenzarán a colocarse los votos como finalmente yo diría se van a proyectar para mediados de febrero. Esta fotografía que hemos presentado de números y este mapa de intención de voto electoral que me he permitido compartir con usted, y Gonzalo, y con toda su audiencia y con sus invitados, es el resultado, sí, del voto que tienen de la participación o del voto de los candidatos, pero también es el resultado de la reacción de las personas frente a un evento político que marcó un antes y un después en esta candidatura, que fue la introducción de una bomba que cambió el discurso, y con esto concluyo, la famosa ley de plusvalía. Los candidatos dejaron de hablar de lo que tenían que hablar. Las personas están esperando que alguien les convence, que alguien les dé un mensaje que convenga, que sea creíble, y que ese mensaje tenga relación directa con lo que están sintiendo ahora, y que quien dé ese mensaje sea una persona en la que pueden creer, una persona con carisma, una persona en la que
quieren entregar el futuro suyo, de su familia y de sus hijos. En eso estaban los candidatos, cuando de repente apareció una ley, bueno, controversial. Voy al análisis, ¿no es cierto? Me voy a meter al análisis de lo perjudicial que es para el país en todos los términos, pero que lo que hizo fue radicalizar nuevamente esta percepción de lucha entre ricos y pobres, esta percepción, esta radicalización en la que pues es tan hábil el gobierno, y les hizo perder el norte a los candidatos, les hizo perder la brújula. Entonces comenzaron a hablar de temas que son totalmente abstractos para los votantes y se alejaron de sus mercados electorales naturales. Eso le permitió a Lenín Moreno, que estaba en un declive, subir al 31,5, y pensaría yo que luego de estas semanas larguísimas, pero también cortas, larguísimas porque son 2 semanas en una campaña cortísima, pero cortas porque son semanas que finalmente pues son de fiesta, son semanas en las que las personas están en todos los estratos socioeconómicos pensando en otras cosas, y van a volar, y vamos a comenzar enero pensando en cómo solucionar los problemas que nos angustian en lo personal, y vamos a comenzar a pensar nuevamente en el proceso electoral. Es decir, se acortó el proceso electoral con esta ley, con el calendario que fue pensado para que así suceda, y finalmente tendrán los candidatos 3 semanas para volver a tomar o a retomar el discurso, a convencer a los electores, y por otro lado tendrá esas mismas 3 semanas, pero tal vez un poco más de tiempo, porque la propaganda oficialista seguirá, el candidato Moreno, para conseguir algo que no es muy difícil, mi querido Gonzalo, porque con el 31,3% de votos totales que tiene ahora, en votos válidos, que es como se calcula finalmente esto, habría que sumarle el 13%, y del 13% del 31%. Estamos hablando de que él tendría ya el 35% en este momento, 35% de votos válidos. Está muy cerca de ganar en primera vuelta. Si es que él saca el 31,3% y existe un 13% entre votos nulos y blancos, él finalmente saca el 35%. Si es que sube en encuesta, en votos totales, 2 puntos más o 3 puntos más, no hay segunda vuelta, porque habrá que sumarle el 13% a ese 33%, y no es igual el 13% del 33, el 13% del 31 o del 28. Eso ya es un incremento geométrico, ¿no es cierto? Entonces, si es que él tiene el 35%, habrá que sumarle el 13% del 35%, y con eso probablemente gane en primera vuelta. Entonces, la tarea es compleja, porque por un lado los candidatos y los candidatos deberán mantener a Lenín Moreno lejos de ese 35%, y por otro lado aclarar su segundo lugar, ¿no? Con una oposición que vemos nuevamente se encuentra traccionada. Usted comenzaba diciendo qué porcentaje hay a favor y en contra del gobierno. Si es que hay el 31,3% a favor, finalmente hay el 70% de votos que están en contra del gobierno, ¿no? Entonces era tan claro como esto. Penosamente no se pudo llegar a un candidato de oposición único, y en este caso vemos cómo entre los 3 candidatos de oposición se están canibalizando ese al menos 50% de voto duro de oposición, canibalizando. Yeah. Y esto da paso o permitirá un escenario que Lenín Moreno gane en una primera vuelta, segundo escenario que haya una segunda vuelta. En este momento no podríamos decir con cuál de los candidatos, habrá que esperar unas semanas porque hay un empate técnico, yo diría, hay un empate técnico entre los 3 y matemático entre Cintia Viteri y Guillermo Lasso. La estratagema del presidente Correa
Entonces, resultó exitosa la estratagema de lucha de clases que puso en vigencia con la famosa ley de plusvalía. Logró convencer a la ciudadanía de que esto se trata de una estratagema que perjudica a los pobres y beneficia a los ricos. Ese más o menos ha sido el discurso. El tema es que si es que potencialmente se unen las tres candidaturas principales a través de un renunciamiento vía alguna metodología que favorezca, porque no se puede echar la moneda al aire ni cosa por el estilo. Eventualmente, si es que una de las candidaturas o dos de las tres candidaturas declinan en favor de una tercera o de una primera, como queramos verla, la misma lucha de clases, ¿no cree usted que perseveraría en el discurso? Porque dirían, este candidato de consenso es el candidato de los ricos y el candidato Lenín Moreno sigue siendo el candidato de los pobres. Entonces, ya no juega el tema de los indecisos, ya no jugaría ni el tema de los desencantados. No sé qué opine usted, Blasco. Mire, mi querido Gonzalo, lo que sucedió con con la ley de plusvalía fue un momento en la campaña, un momento. Eso surtió efecto, lo hemos podido cuantificar, ¿ok? Vamos a vernos enfrentados al manejo de la agenda política por parte del gobierno en estas próximas 6 semanas. Ellos no quieren perder, como ninguno de los candidatos, todos quieren ganar, pero ellos tienen mucho que perder luego de 10 años, de haberse mantenido en el poder. Entonces, indudablemente, esta va a ser una campaña que esté llena de trampas, digamos, trampas en el sentido de que se van a producir acontecimientos políticos que no estén vinculados únicamente con el debate político, sino con momentos como, digamos, con anuncios como la ley de plusvalía, o que nos vendrá en enero, en febrero, para mantener distraído sobre todo al ciudadano, no concentrado en tomar conciencia de que su voto es tan importante, tal vez ahora más importante que nunca dentro de la historia, al menos de los últimos 30 años. ¿A qué podría apelarse si tiene algún ejemplo? Mire, hay muchos, ¿no es cierto? Puede ser en lo positivo o en lo negativo, porque la ley de plusvalía parecía, o muchos pensaban que era un error del gobierno. Pues no fue ningún error del gobierno. Consiguió su efecto. Eliminó el discurso, la atención en el foco de los problemas económicos de las familias y sobre todo el tema de corrupción. Llegó un momento en el tema de corrupción se convirtió pues ya en un tema de telenovela, ¿no es cierto? Comenzó a permear en los diferentes estratos socioeconómicos, y pues todos estos escándalos, todas estas indagaciones, todas estas pruebas le pusieron contra las cuerdas al candidato y al gobierno. Al candidato y al gobierno. En ese rato cambiaron el discurso, cambiaron la agenda y pusieron a hablar a todos sobre lo que el gobierno quería que se hable. Ahora, deben tener, ¿no es cierto?, otros golpes de efecto. En estos son pues muy hábiles, ¿no es cierto? Hay que recordar que hace un año y medio, cuando se discutía justamente la ley de herencias y plusvalías, fueron muy hábiles y lograron zafar del momento difícil que vivían políticamente. Ahora hay unas 5 semanas y algo tendrán que tener preparado. Como no podemos saber qué es eso, la recomendación a los candidatos, a todos ellos, mantengan su estrategia, mantengan su discurso, hablen a la gente de lo que es importante, de lo que define o de lo que representa, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus anhelos.
abstractos, dejen de pelear. Es absolutamente negativo para el elector que existan confrontaciones entre los candidatos de oposición, por supuesto debates, pero dejen de pelear. Aquí yo pienso que los tres tienen que darse cuenta de que hay un opositor y que los tres están viendo como alternativas, unos posiblemente por temas regionales, no me refiero a la doctora Viteri, temas regionales, su discurso, su estrategia ha sido muy claramente definida. Guillermo Lasso ha sido mucho tiempo candidato y él también es conocido pues por lo que él plantea al país. Y Paco Moncayo, que es un candidato que representa yo diría que a la centroizquierda no correísta, y inclusive al centro o a quienes se identifican pues con yo diría pues más unas democracia cristiana, alguna cosa así, ¿no? Con los valores de la izquierda democrática, ¿no? Que realmente es el partido que la auspicia. A ver, usted decía, si es que uno de los candidatos renuncia, lamentablemente no pueden renunciar. Las candidaturas son irrenunciables, no pueden renunciar en este momento. En el momento en el que se inscribieron como candidatos, se acabó esa posibilidad. Entonces, lo que tienen que hacer es enfocar claramente su mensaje y su discurso. Yo he visto que, yo veía, y a través de los análisis nuestros veíamos, pues que los candidatos iban ubicándose e iban identificándose con los diferentes grupos e iban creciendo hasta lo que sucedió hace 15 días. Hoy, y en ese rato, pues, todo se alborotó, todo se mezcló. ¿Okay? Entonces, tienen que volver a tomar las riendas de sus campañas, de sus estrategias, de sus mensajes, y trabajar en las provincias en las que pueden crecer. Lamentablemente no hay tiempo suficiente ni espacio suficiente para que puedan estar en todas las provincias, sino en las provincias en las que pueden crecer. Por decir, Cintia Viteri tiene que concentrar su candidatura en Guayas, en El Oro, en Los Ríos, en Tungurahua. En el caso de Guillermo Lasso tiene un poco más complicado porque, como digo, que tiene el voto bien repartido en todas las provincias, tendrá que dar prioridad a aquellas en las que él piensa que puede crecer un poco más. Y en el caso de Paco Moncayo lo propio, analizar cuáles son las provincias en donde puede crecer y dedicarse, si es que tiene 4 semanas, si realmente son 3 semanas, dedicarse a esas provincias, es decir, comenzar a hacer política como la política del siglo XXI, no como la política de inicios del siglo XX, en las que uno hacía estos recorridos por todo el país y las reuniones y que vamos a tal provincia y tal otro. No, es un tema mucho más específico. Hay que hacer micropolítica ahora. ¿En qué parroquias, no solamente en qué cantones, en qué parroquias existe la posibilidad de crecer? Para ver si uno de estos 3 candidatos, refiriéndome a la doctora Viteri, al señor Lasso y al general Moncayo, pueden despuntar lo suficiente como para entrar a la segunda vuelta, y por otro lado, pues, el candidato de Alianza País se mantiene en estos porcentajes. Ese es el análisis que se puede hacer a grosso modo, viendo estos números que hemos conseguido en nuestro estudio del fin de semana pasado, mi querido Gonzalo. Perdone usted, pero será indispensable que nuestros invitados en el estudio, gente de talla intelectual y de conocimiento político, tengan la bondad de formularle algunas interrogantes o emitir con su presencia algunos puntos de vista para que usted nos dé en una intervención final sus correspondientes respuestas o réplicas argumentales. Pero el tema de la corrupción debe insertarse permanentemente y de nuevo en el discurso proselitista de las 3 candidaturas, ¿o va a ser necesario renunciamientos específicos
para que pueda aglutinarse una tendencia que la llame la ciudadanía como la llame, pero que tenga el vigor que se requiere para vencer a un fenómeno político que le va a causar mucho daño al Ecuador del futuro? Eso podemos pensar la gente con mediano sentido común. Pero entonces algo manejaron desde el comienzo mal, desperdiciaron la oportunidad, dispersaron el universo de votantes y ahí están las consecuencias. Si ya no tiene estos remedios, les pregunto a Felipe Urbano de Lara y a Lolo Echeverría. Felipe, si eres tan amable. Gonzalo, yo lamentablemente tengo que salir. Tengo un compromiso a las 8 y se pasó el tiempo y tengo que retirarme. Así es que te agradezco mucho la invitación. A Lolo también un saludo y ojalá tengamos otra posibilidad de juntarnos aquí. Ok, gracias, Gonzalo. Lolo, ¿alguna molestia que sintonizó usted de parte de Felipe? No creo, seguramente es lo que ha dicho, ¿no? Y nada más. Me parece a mí que la primera cosa que hay que comentar es que las encuestas tienen una buena dosis de confianza. Es decir, en qué encuesta se confía y en cuál no, porque hay encuestas que tienen resultados muy variados y algo distantes. Uh-huh. De manera que sobre eso tengo que decir que la única forma es ver en el pasado cuánto acertaron o cuánto fracasaron. Y por eso Márquez, que ha dado estas cifras, merece para mí toda la confianza, porque en la elección anterior acertó, pero muy estrechamente con los resultados. Mientras que otras encuestadoras todavía le daban por ganador al exalcalde, Márquez ya le daba una ventaja de 20 puntos al actual alcalde. Así fue. Quiere decir que había encuestas que tenían un margen de error de más o menos 50 o cosas por el estilo. En este caso, entonces, una encuestadora pierde necesariamente la confianza. Y en cambio, los que acertaron ganan confianza. Y por eso, Márquez para mí merece confianza. En segundo lugar, los datos son coherentes. Son coherentes con la historia, con las circunstancias, con el análisis político, con la historia, las causales que llevaron a la victoria de la Revolución Ciudadana, la forma de operar de la Revolución Ciudadana, estableciendo las mayores contradicciones posibles entre unos sectores y otros del electorado. De manera que tiene toda la coherencia estos resultados y, por desgracia, se confirma lo que ya se había señalado, que la oposición, teniendo la victoria en la mano, la pudiera dejar escapar por la falta de unidad. Ahora ya es tarde para dolerse sobre esa circunstancia, pero todavía, por supuesto, pudiera haber una movilización, porque en el mes de diciembre no cambiarán las cosas, porque es un mes de distracción, es un mes de vacancia, es un mes de recreo. Uh-huh. Pero en enero se concentra una campaña electoral muy corta y muy fuerte. Uh-huh. Cada uno tendrá su estrategia para el mes de enero, y a la vista de los datos como están ahora, entonces se ve un margen todavía posible, porque me parece a mí que los candidatos habrán aprendido de lo que ha ocurrido ahora con la ley de plusvalía, que les cayeron en la trampa, digamos así, en la trampa de la distracción de que el gobierno vuelva a poner la agenda ya no solo al país, sino a los candidatos, que se entiende que tienen expertos, asesores, etcétera, y sin embargo cayeron en la trampa. Pero tendrán una estrategia muy definida en el mes de enero. Una de las pruebas que yo hacía para demostrar cómo las candidaturas tienen unas estrategias relativamente flojas, es que si usted pregunta a la gente, a ver,
cuál es la propuesta de tal candidato, de cada uno de los candidatos, no atinan a decir. Comenzando por el candidato oficial, que lo que demuestra esto que ha pasado es que no es su campaña, no es él el que decide. No es ni siquiera su discurso. No es él el que provoca lo que sube, lo que baja, sino lo que haga el presidente y lo que haga el gobierno. De tal manera que es un rehén de la estrategia y del gobierno y del presidente de la República. Y esto va a continuar en el mes de enero, de tal manera que no será él el que pierda o gane, sino la Revolución Ciudadana. En cuanto a la oposición, en cambio, ellos deben diseñar una campaña, un golpe de campaña, que esto sería nada más en el mes de enero. Y me parece a mí que todavía hay un tema que puede ser muy decisorio y es el de la corrupción. Aunque se dice que a la gente no le interesa la corrupción, a mí me parece que este es un tema que estaba inflándose o que estaba como la bola de nieve, engrosándose a medida que rodaba. Y los candidatos dejaron escapar con esta distracción que les propuso el gobierno. Pero todavía queda el mes de enero y todavía queda muchísima tela que cortar en términos de la corrupción, de tal manera que, en mi opinión, será uno de los temas fundamentales de la campaña en el mes de enero y lo que finalmente pueda decidir, si no el alcanzarle a Moreno, por lo menos evitar que Moreno suba los puntos que necesita para asegurar la victoria en la primera vuelta. Porque Moreno tiene una circunstancia especial, y es que no baja porque se nutre del voto duro de la Revolución Ciudadana, pero tampoco sube. Es decir, ha estado alrededor de ese 30% que es el voto duro de la Revolución Ciudadana, y le resulta muy difícil perforar eso y subir, de tal manera que la campaña puede al menos impedir que suba esos votos necesarios para que la victoria se dé en la primera vuelta. Hay un analista que también ha hecho aflorar algunas hipótesis y dice, me refiero a Juan Cubi de Montecristi Vive, él dice que son dos los fenómenos que se pueden percibir en actual coyuntura electoral, los indecisos y los desencantados. Los indecisos y los desencantados. Y ambos universos son de difícil detección desde las encuestas. La única predicción posible en tales circunstancias es que habrá segunda vuelta, a menos que la manipulación electoral logre torcer la voluntad popular. Es decir, acepta que hay una manipulación electoral. Desde luego que existe. Es la que acabamos nosotros de apreciar y de exhibirla de cuerpo entero. Pero también se puede afirmar que muchos indecisos no votarán por el binomio del oficialismo, por simple deducción. Si luego de 10 años de clientelismo, de propaganda, de demagogia, de corrupción, el correísmo no ha logrado adherirlos, difícilmente lo hará ahora en ese sentido. Alianza País cuenta única y exclusivamente con su voto duro, que bordearía el 30% de la votación. Me parece que esta es una premisa que la podemos pasar a consideración de el analista también, el autor el protagonista de esta encuesta, que nos ha dejado no perplejos, pero definitivamente desubicados. También estamos desubicados porque no imaginábamos la coherencia que ha utilizado el gobierno en su estratagema. Y eso le ha dado o abonado en un resultado que como que nos deja perplejos frente a la circunstancia de que casi no hay nada que hacer y que
se corren no riesgos, no para ellos, que el éxito de ganar en primera vuelta es casi una realidad que tiene el partido de gobierno, el movimiento de gobierno. Qué difícil es explicar esta coyuntura para no caer con sentencias que pueden ser de factura equivocada. Tenga la bondad de, frente a estos dos universos de indecisos y de desencantados, si hay alguna posibilidad de que se inserte un discurso que cambie la mentalidad después de las vacaciones obligadas de fin de año y de la Navidad, para que la ciudadanía venga con otra concepción del desafío al que tiene que darle una respuesta que beneficie al futuro del país. Licenciado Blasco Peña Herrera, si es tan amable. Gracias, mi querido Gonzalo, y primero quiero agradecer las palabras tan gentiles de Lolo Echeverría. Uh-huh. La verdad es que nosotros hemos venido trabajando durante 25 años y siempre hemos cumpliendo con todas las normas técnicas, profesionales, a Dios gracias, hemos aceptado. Siempre nuestros resultados han sido notarizados, pues se puede constatar desde hace 25 años cuáles son los resultados que nosotros pronosticamos en los diferentes momentos de campaña, inclusive finalmente una semana antes, un día antes de la elección, y contrastarlos con los resultados finales. Y eso es lo que hacemos, de esto vivimos, por lo tanto, esto tenemos que hacerlo bien, y para eso empleamos todos los recursos con los que disponemos. Mire, sobre el tema de los indecisos, yo diría que hay dos grupos de indecisos, ¿no es cierto? Un grupo de indecisos que no saben si votar por Lenín Moreno, estando desencantados, que es el otro término que ha usado el señor Cubi, desencantados Uh-huh. del presidente, pero que anhelan volver a los tiempos de bonanza que hemos vivido durante los 10 años, entre comillas, bonanza, ¿no? Bonanza, yo digo, pues una bonanza que era insostenible, pues, con un modelo que ha fracasado, pero que están ahí pensando en mantener o darle una continuidad a estos 10 años, o votar por alguien. Este es un grupo pequeño, ¿no? Yo pienso, es un grupo pequeño porque la mayoría del voto en favor del candidato de gobierno ya tomó la decisión. Y como usted mencionaba, y como Lolo mencionaba, está en este 30, 35, yo diría que entre el 28 y el 34% de ecuatorianos, ¿no? Si es que hablamos del 34, 35, estamos hablando de que no hay segunda vuelta. Si es que hablamos del 28, 30, hay segunda vuelta. Hay otro grupo de indecisos que finalmente no saben por cuál candidato votar, de oposición. Uh-huh. Muchos de ellos dicen vamos a votar por quien esté segundo. Hoy yo no puedo decir quién está segundo. Yo no puedo aseverarlo. No sería ni profesional ni ético. Es decir, Cintia Viteri está segunda, o Guillermo Lazo está segundo, o Paco Moncayo está segundo, porque los tres están dentro del margen de error. Hemos hablado de más o menos 3 puntos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que Paco Moncayo le sumamos el margen de error? Uh-huh. Tiene 16,8, está ahí en el pelotón. Es decir, hay un empate técnico entre los 3 candidatos. Y esto se percibe, no solamente pues en las conversaciones, en las tertulias que tiene uno con las personas con las que se relaciona, porque esa es una forma, digamos, de ver cuáles son las reacciones, ¿no es cierto? Hay unos grupos que están inclinados a votar por un candidato, otros por otro candidato, otros por el tercero, Uh-huh. y otros no saben y dicen vamos a votar por el que esté segundo. Ya, con tal de que haya segunda vuelta y con tal de salir de esto, vamos a votar por el que esté segundo. Pero hay un gran grupo de indecisos, ¿no? Y que esté en la base, que finalmente esté esperando el candidato en quien creer,
Ujú. Y en ese proceso estaban los candidatos hasta que pasó lo que pasó en esta semana. Y como usted bien dice, mi querido Gonzalo, yo espero que hayan aprendido de esta lección. Y tanto es así, yo penosamente no he podido hablar con ninguno de los candidatos meses, ya, pero tanto es así, ¿no es cierto?, que yo estaba en el extranjero por motivos de salud de una de mis hijas, pero el momento en el que leí en el Twitter la famosa ley de plusvalía, escribí a las personas que conozco de las 3 candidaturas que no caigan en la trampa. Bueno, lamentablemente Cayeron. eso cayó en oídos sordos, ¿no? Ujú. A ver, entonces eso es lo que tiene que ver con los indecisos. Entonces sí hay indecisos, esos indecisos ya se reflejan en esta elección porque los votos que están acá tomados son el resultado de la aplicación de una simulación electoral en la que participan decididos e indecisos. Entonces estos votos son sobre el 100%. El 13,3% de voto nulo y blanco es muy alto. Históricamente no pasa del 9, del 8 hasta el 10%. Es decir, ahí hay unos 3 puntos que podrían ser decisivos y que todavía vemos que están reflejados en el nulo y en el blanco. Pero finalmente, volviendo al nuevamente este análisis o nuevamente esta aseveración, es el candidato en quien los ecuatorianos crean, el que mayor credibilidad, el que mayor confianza, el que mayor esperanza ofrezca a sus electores y a los electores que tienen que ganar y que captar, y vuelvo a repetir, trabajando estratégicamente basados en un modelo geográfico territorial. Hay provincias en donde son las candidato 8. 1, candidato 2, candidato 3 puede incrementar su participación. Hay otras provincias en las que lamentablemente no lo pueden hacer, por lo tanto no hay que desperdiciar ese tiempo, ¿no? Entonces van a ser factores en este caso, en este cortísimo proceso electoral, en el duro mes de enero, y tomando en cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que pasa en enero y lo que está pasando ahora, ¿cierto?, están relacionados más inclusive con lo emocional que con lo racional, como es toda campaña. Las campañas son de sentimientos, son de emociones, no son de razón. Así es. Por lo tanto, con los sentimientos y con las emociones hay que llegar a vender o a posicionar a la candidatura que más confianza dé en un futuro mejor para mi familia, en un futuro mejor para mis hijos, en un futuro mejor para mí, un futuro mejor ¿a qué? A los 10 años que recordamos de bonanza, de esta bonanza que tuvimos, que fue pues una burbuja, y que en otro momento que tantas veces hemos hablado, una burbuja insostenible que finalmente se pinchó y ya no existe más, pero que recuerdan esa bonanza. Entonces, la esperanza que se tiene que vender a los ecuatorianos es mayor que el recuerdo de esa bonanza que tuvieron en esta década. Y esta década esperamos que termine 19 de febrero. Y esa es tarea compleja, porque penosamente la oposición se encuentra fraccionada y el gobierno nuevamente demuestra que maneja la agenda política con esos golpes de efecto que da. La incertidumbre, el escepticismo, inclusive en la intención de voto, en la medición de intención de voto, se ve también reflejada en esta parte de la campaña, Lolo. Porque, como dice Cubi, la creciente negativa de la gente a votar por Alianza País se traduce precisamente en la persistencia de un alto número de indecisos, mas no en un alineamiento electoral. La gente sigue esperando por la alternativa ganadora para volcarse a su favor. Esto es lo que analizábamos la otra mañana con ustedes, precisamente.
me parece a mí que los indecisos e incluso nulos y blancos obedecen a dos razones, o de personas que no han decidido todavía simplemente porque no se interesa mucho, porque nadie le ha preguntado, porque todavía no han pensado, porque están lejos las elecciones, o de personas a quienes no les satisface ninguno de los candidatos. Correcto, los candidatos son flojos, dice. Así es. Entonces todavía digamos esperan, francamente, los candidatos son flojos. Exacto. Esperan lo que ya no es posible, es decir, otro candidato que satisfaga esas expectativas. Pero con esta explicación de a qué responde ese nivel de indecisión, hay que decir que usualmente en el pasado, cuando hay un número de indecisos que a última hora toma decisión, suele dividirse en la misma proporción que establecen las encuestas. Por eso es una tendencia, y de acuerdo con esa tendencia se resuelven los votos. Esto nos podrá confirmar mejor Blasco, pero así ha solido ser, que así se deciden los indecisos. Ahora, aquí hay otras dos circunstancias que hay que tomar en cuenta. ¿El tamaño de los indecisos en términos de universo? ¿Tienes alguna idea, digamos, de la porción de ciudadanos que configuran el universo de indecisos? Bueno, se dice que hasta 50%, que es demasiado, ¿no? Es demasiado. Pero bueno, decía yo que hay que considerar también otras dos cosas en términos de por dónde van a ir las decisiones cuando este grupo de gente tome finalmente una opción. Y este grupo es más susceptible que los que ya se han pronunciado o ya han hecho su opción. Este grupo es más susceptible a cualquier novedad en la campaña. Y esas novedades pueden ser, por ejemplo, actos de gobierno, o pueden ser, por ejemplo, casos de corrupción, escándalos que se presentan. Y por eso la campaña no puede ser una campaña de sostenimiento. Tal vez para el candidato de gobierno puede tener sentido una campaña de sostenimiento de lo que ha ocurrido. Pero para las campañas de oposición, en mi opinión, tiene que haber algún golpe, alguna novedad, alguna cosa dramática que remueva al electorado y que provoque lo que espera ese grupo de indecisos. Y esto es lo que me parece a mí que constituye el tema de la corrupción. Me parece que puede ser esa posibilidad. Ese es el escenario, sí. Y por eso yo siempre he sostenido y todavía sostengo, a pesar de las cifras tal como están, que la corrupción será la que finalmente determine al ganador en la elección de febrero. Usted, el licenciado Blasco Peña Herrera, no ha inyectado a la coyuntura un triunfalismo en Lenín Moreno por los resultados que acaba de pronosticar, no pronosticar, sino leernos usted ha medido. O usted dice que está amparado en un trabajo de una experiencia bastante significativa, pero como en el periodismo hay que preguntar lo que hay que preguntar, le pregunto de esta manera con el mayor respeto, pero nos inyectó como que el triunfalismo para Lenín Moreno, como que nos ha sorprendido a todos cuando vemos que hay un grueso universo de ciudadanos que todavía se mantienen en el estamento de incertidumbre, por así decirlo. Esta pregunta sí es conveniente para que usted se digne a aclarar y no se preste a ninguna tergiversación interesada. Por supuesto, mi querido Gonzalo, y todas las preguntas que pueda responder. Los datos son lo que son dado de la aplicación de las mejores formas de captación de realización de encuestas y captación de intención de votos que se pueden realizar, ¿no? Son encuestas directas en hogares con simulación de papeleta. Nosotros estamos conscientes de que existe un voto oculto, de que existe un voto de miedo,
de temor, y por lo tanto en ciertas ocasiones pues hemos visto que las cifras que tanto el presidente como sus candidatos han tenido han obedecido justamente a eso, ¿no? A que la gente tiene temor en manifestarse en contra del gobierno, en contra de sus candidatos, pero todo eso ha sido tomado en cuenta. Los datos son lo que son, y son coherentes. Sí, Lenín Moreno tiene el 30%, el gobierno tiene el 30%. ¿Cómo hacer para que ese 30% no se convierta en 40%? ¿No? Primero, es tarea para los candidatos y para todos los ciudadanos, pues, porque tenemos que hacer los ciudadanos una reflexión profunda sobre qué es lo que queremos, como usted decía, para el futuro de nuestro país. Y los candidatos tienen que enfocar su discurso en esto, es decir, en el futuro para las generaciones que todavía tenemos vida, pero sobre todo para las que están por venir. Es decir, qué es lo que queremos a futuro, cuáles son nuestras expectativas, hacer un análisis de lo que han sido estos 10 años yo diría pues en los temas más sensibles, y por esto coincido con Lolo que el tema de la corrupción, esta es la primera vez que a este gobierno se lo relaciona tan claramente con actos de corrupción. Es decir, las denuncias que ya no son denuncias, sino pues, que se han iniciado procesos de investigación y procesos de indagación fiscal. Hay personas que ocuparon altos cargos en este gobierno que están presas. Es decir, esos temas indudablemente tienen que ser reforzados en esta campaña por los candidatos, que son quienes en este momento tienen la voz cantante de la ciudadanía. Sí, pues no, y de convencer a los electores. Uh-huh. La tarea es difícil, la tarea es inequitativa por dos motivos, pero bueno, es inequitativa porque no solamente pues, aquí es Lenín Moreno contra el resto de candidatos, es un aparato que ha tomado todos los medios o muchos de los medios importantes, tanto en televisión como en radio y en prensa, que no ha tenido ningún escrúpulo en usar y en abusar de los medios de comunicación, que siguen utilizando, según fotos que se ven, inclusive vehículos de la policía y logística, ¿no es cierto?, del Estado para hacer campaña. Es el gobierno más Lenín Moreno versus una oposición fraccionada. Entonces, no es una campaña que es justa, que es equilibrada. Todo esto ya sabíamos que iba a ocurrir. No nos podemos engañar en estos momentos. Pero yo coincido con Lolo en el hecho de que en enero, tanto las circunstancias económicas familiares como me imagino que en esto estarán trabajando las campañas, el recordar estos hechos de corrupción, de mal manejo de los fondos públicos, más que hablar de los temas económicos, del dar esperanza de una situación mejor, todo esto va a permitir que haya una segunda vuelta en primer lugar y va a definir quién sería ese candidato, quién pasaría a la segunda vuelta. Y la segunda vuelta sí es una elección completamente distinta, que comienza desde cero. Unos candidatos, digamos, de los 3 candidatos que podrían pasar a segunda vuelta, si hay segunda vuelta, unos tienen algunas fortalezas, otros tienen algunas debilidades, pero esa es una elección distinta, y el que haya segunda vuelta ya habrá sido un primer triunfo de la oposición al gobierno de Alianza País a estos 10 años que hemos tenido que vivir los ecuatorianos. En eso pienso yo que es la primera tarea en la que se tienen que enfocar los candidatos. No pelear entre ellos, tratar de convencer al electorado de que existe un futuro mejor,
a través de un proceso que sea eficiente y que le devuelva al ecuatoriano la esperanza de tener una buena condición de vida, pero además la esperanza de que esta sea mejor y que no dependa simplemente del asistencialismo, hablar con lenguaje no técnico, sino con lenguaje que se comprenda, ciudadano, y entrar en las bases en donde está la mayor cantidad de electores, y fijarse mucho en la distribución geográfica, en donde se puede subir, en donde no hay cómo subir, para que uno de los tres pueda tener pues una clara ventaja y pueda llegar a la segunda vuelta. Yo diría, esta es la realidad, mi querido Gonzalo, esto es lo que es. Y aquí faltan muy pocas semanas, muy pocos días para una elección que es inmensamente importante, porque la situación económica de nuestro país, de no haber un cambio en febrero, indudablemente va a ser más compleja por el pesimismo, básicamente pues en la inversión nacional e internacional, por el pesimismo que se sentirá. Por otro lado, si existe una renovación, un cambio, sentiremos un aire de esperanza, si bien las cosas desde el punto de vista económico van a ser igual, muy complejas en el año 2017. Muchísimas gracias, licenciado Blasco Peña Herrera. Gracias, mi querido Gonzalo. Hasta la próxima. Saludos a Lolo y a todos los radioescuchas. Un gran abrazo. Le está escuchando, desde luego que sí. Licenciado, lo último, porque tengo un compromiso con el señor ministro de Minería, el ingeniero Córdoba. Yo quiero preguntarle una cosa tajante. ¿Hay tiempo para construir un candidato de consenso? Y si no va a ser posible aquello, ¿en qué debe pensar la ciudadanía para rescatar la ciudadanía, naturalmente, de buena factura, que a nosotros nos parece no está alineada con el partido de gobierno, por obvias circunstancias? Pero esa es una opinión nuestra, del colectivo, que al parecer es el mayoritario, rotundamente el mayoritario en el país. Sin embargo, las características y los mecanismos que utiliza el movimiento que durante una década ha dominado en el ambiente político ecuatoriano tiene una potencia específica que sabe conectar con el pueblo, con las bases sociales, con las barriadas de los más humildes y lamentablemente los más ignorantones de una realidad mucho más analizada meticulosamente por gente que tenga un criterio político y un conocimiento socioeconómico más desarrollado. Es difícil ofender, pero hay que también decir la verdad y hacerle entender a la gente que lo que seguramente los hijos, los que están educándose, seguramente llevan a estos hogares un discurso de a poco distinto y se dan cuenta de que los mecanismos que ha utilizado este régimen han deteriorado prácticamente las capacidades de nuestro país y están orientándose ahora a hacer lo que antes negaban iban a hacer, renegaban de hacer y criticaban a la partidocracia, a la política antigua, a las decisiones de los círculos que se turnaron también equivocadamente en el manejo del país. Pero en este momento, Lolo, lo que nos interesa es salvar al país y no creo que este momento, lamentablemente, ninguno de los candidatos esté a la altura del desafío que significa aquello. Se han equivocado del medio a la mitad, ni siquiera han podido
construir un discurso, una propuesta, una oferta a la población de carácter convincente. Y parecen primos hermanos en algunas cosas. Tienen detalles no muy plausibles. Y lamentablemente eso es lo que tenemos. Eso es lo que ha dado justamente una época, una década tan complicada como la que hemos vivido. Y ese es el éxito precisamente de destrucción que ha logrado de sus adversarios el actual gobierno del presidente Correa. De él es el mérito justamente de esto. ¿Con qué se puede contribuir a una orientación a la ciudadanía que este momento divaga entre la incertidumbre y la pereza cívica? Lo que usted ha dicho, Gonzalo, es la clave. Mire, el mes de enero, el clima en el mes de enero va a ser totalmente diferente, porque vamos a tener un chuchaqui espantable, porque la crisis es real. La clave está en eso, en la crisis. Los candidatos no han sido capaces de mostrar la crisis y el gobierno ha hecho maromas para ocultar la crisis. Que hay indicios de que tal vez se recupere. Han ocultado la crisis, han maquillado cifras, han ocultado datos, han ocultado información para tapar la crisis. Pero en enero ahí va a sentir la gente lo que es la crisis, porque la Navidad va a ser terrible. Y entonces tal vez los candidatos de oposición descubran que la clave está en estos dos temas, la crisis y la corrupción, porque eso es lo que puede indignar a la ciudadanía, como ha ocurrido en países como Brasil. En medio de una crisis, ver que había gentes nuevos ricos que con una voracidad impresionante se enriquecieron con los dineros públicos. Esto, cuando uno ve eso, cuando está en crisis, es cuando indigna. Y este sería el golpe dramático que digo yo que necesita la campaña electoral. Y es cosa de mostrar primero la crisis. Ahora vea, es muy difícil en tiempo de crisis hacer soñar a la gente, ofrecer una propuesta soñadora, es muy difícil. Pero la mejor propuesta para alguien que está en crisis cuando ve las tenazas de la pobreza, la mejor propuesta es el cambio, hacer correcciones, cambiar eso. Pero para eso tienen que establecer una estrategia muy clara, muy sólida, y que no se dejen otra vez engatusar cediendo la construcción de la agenda al gobierno. Eso es lo que puede pasar en el mes de enero, y creo que la mejor contribución para ayudar a la ciudadanía es hacerla consciente de la crisis, porque finalmente, gane quien gane, aunque gane el candidato de gobierno, será inevitable el costo que nos va a imponer a todos, y más a los más pobres, la crisis, el mal gobierno que hemos tenido en esta década. Lolo Echeverría, porque buscamos la verdad, con él y con todos. En minutos, Javier Córdoba, ministro de Minas.